te lo sabes, ¿verdad? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu. Amén. Un aplauso a nuestro Dios, por favor. Muy bien, familia. Vamos al mensaje principal de toda la semana, y es un mensaje de muchísima revelación, de muchísima sabiduría, que deberás de ponerle mucha atención. ¿Por qué debemos de estudiar este tema? Ahorita vas a entender, el título está medio raro, está medio extraño, pero vas a ver lo importante de su esencia. Lo vamos a reducir a su forma más simple, pero necesito que me pongas mucha atención porque vamos a entrar a un mundo muy interesante para transformar nuestras vidas. Tú podrás preguntarte, bueno, oro, hago guerra, intento cambiar, le echo ganas, ayuno y desayuno y las cosas siguen igual. O sea, hay situaciones ahí que no cambian y todavía está ahí el chamuco y lo reprendo en el nombre y nada, que no se vaya, ahí está, ahí está. Bueno, has hecho todo un trabajo espiritual. Has cuidado tu santidad personal, has cuidado tu elevación, tus rezos, tus plegarias. Has cuidado tu fe, la has hecho crecer, te has cultivado, has crecido en conocimiento, en sabiduría, en entendimiento, has empezado a hacer los cambios que necesitas en tu vida conforme a lo que has aprendido, ¿sí? Pero hay cosas que siguen ahí afligiendo. Hay circunstancias y personas que están en tu vida que todavía están dando lata, ¿sí? Y que necesitas no solamente cambiar tú, sino que necesitas que tu entorno también cambie. Y a pesar de todo tu trabajo, hay situaciones que parecen aún inamovibles. Parecen que aún siguen del mismo color hormiga, ¿sí? Bueno, quiero decirte que estás bien y continúa así y no pares. Porque has atendido la parte espiritual, que es la parte más importante. Y hoy te voy a llevar a un punto muy interesante que será mejor que atiendas para que todo el trabajo espiritual que has hecho y que aún no ha permeado, ¿sí? Abras tú la puerta y todo lo que has hecho espiritualmente hablando descienda con fuerza y materialice en tu vida cosas muy buenas. Pero esto es para gente valiente. Lo que te voy a explicar hoy es para gente valiente. Es para gente brava. Es para gente que se para en la brecha. Es para gente brava. Es para gente que está dispuesta a hacer todo conforme a la voluntad del Eterno para transformarse y transformar. Y ayudar a otros a transformarse. ¿Me explico? O sea, esto no es para alguien tibio. Esto no es para alguien que justifique su tibieza. ¿Me explico? Esto es para gente que tiene valentía y decisiones. Quien esté dispuesto a esto que les estoy diciendo, la palabra de hoy, si la agarras y la usas en tu vida, vas a sacudir el chamuco y te vas a sacudir a ti mismo. Y tu vida va a cambiar. Nos vamos a ir a la parte más práctica y más pragmática de la palabra, donde, ¿sabes? No se requiere mucha sabiduría, se requiere arrojo, se requiere romper con las cosas que no quieres romper, allá en el fondo, porque conscientemente todos sabemos lo que tenemos que hacer, ¿sí o no? ¿Y por qué no lo hacemos? Tus razones tendrás.
Pero una cosa sí te voy a decir. Mientras sigas justificando el no hacer lo que tienes que hacer, las cosas se prolongan, las cosas avanzan y se ponen más difíciles. Y no creas que estar sentado de brazos cruzados, paseando al niño, es lo mejor, te lo aseguro. Edom ha dislocado y ha desconectado la parte espiritual que tanto hemos estudiado de la relación que existe entre la asertividad y la temperanza. Esta relación es muy importante porque cuando Edom la destruye, deja en completo estado de indefensión al hombre. No hay forma, aunque tenga palabra, aunque tenga la Biblia Reina Valera, aunque tenga la Torá, la Biblia Kadosh, aunque tenga lo que tenga debajo del brazo, incluyendo la bolita mágica, no van a suceder grandes cosas en sus vidas. Ese es uno de los mayores éxitos que tiene Edom. Te reemplaza la relación de asertividad, temperanza, por la relación error. ¿Qué? No le voy a contestar porque los quiero hacer pensar. Vamos a ver. Primero que nada, te vas a dar cuenta, y no por mí, porque creo que me he esforzado por ser un buen maestro y enseñarte, pero te voy a llevar a una pregunta que te va a arrojar luz y te vas a dar cuenta el trabajo tan fino, tan delicado y tan enorme y peligroso que Edom hace en la vida de una persona. Vámonos a un concepto muy simple. Las cosas que entendemos, las entendemos porque sabemos definirlas. ¿Estamos de acuerdo? Si no podemos definirlas, pues no las entendemos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Y si las entendemos, las podemos gestionar. Y si las podemos gestionar, las podemos medir. ¿Verdad? Y por lo tanto, tenemos el control. ¿Verdad? Bueno, ¿qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Bueno, te lo voy a poner más fácil. ¿Qué es un pecador? El que practica el pecado, dicen los más listos, ¿no? Rápido. Pues el que practica el pecado. Sí, pero hay que ir más adentro. ¿Quién es el pecador? El que peca. Ok. Ahora sí, no se me van a escapar. ¿Qué es el pecado? Ahí les va, en términos bien simples. El pecado es hacer lo que el Eterno prohíbe y no hacer lo que el Eterno nos pide que hagamos. Esto es ir en contra de la voluntad del Eterno. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ese es el pecado. Ahora, ¿quién es un pecador? Un pecador es aquel que va en contra de la voluntad del Eterno, consciente o inconscientemente. Inconscientemente es el ignorante, conscientemente el irresponsable. ¿Sí? El irresponsable, si sabe que está mal y lo hace, es un pecador irresponsable y alevoso. El que no sabe qué es pecado es un pecador ignorante. ¿Estamos? Ahora, ¿de dónde viene el pecado? O sea, ¿dónde nace el pecado? ¿Cuál es el origen del pecado? No. Esos son los móviles que utiliza el pecado, tu mente, tu conciencia, tu corrupción, tu mala actitud. Miren, ahí les va. Para que pueda ocurrir el pecado, para que ocurra el pecado, tiene que haber algo antes. Los más listos dicen tomar la decisión de cometerlo. Sí, pero vámonos al proceso de tomar la decisión. Cuando yo tomo la decisión de pecar
o incluso lo hago por condicionamiento. Hay algo antes del pecado, y ese algo se llama tentación. El estado embrionario del pecado, es decir, el hecho consumado, se llama tentación. Y cuando el hombre colapsa ante la tentación, el hecho se llama pecado. La tentación es una vibración, ¿sí? Es una fuerza emocional, mental y espiritual incluso, que empuja al hombre a accionar e ir en contra de lo que el Eterno desea. Ese es el mecanismo. No hay pecado sin tentación primero. Y cuando el hombre pierde la capacidad de contener la tentación y sucumbe a la tentación y cae en el pecado, cuando él pierde esa fuerza, se dice que la persona es esclava del pecado. ¿Por qué? Porque no puede detenerlo. Porque la persona no puede decir no. Porque la persona no tiene la fuerza suficiente para hacer lo que el Eterno pide. Es en ese momento cuando la persona pierde su libertad de elegir y cae. Muchas personas piensan, es que si yo decido, yo voy y peco. Si yo decido, si yo quiero, voy y lo hago, y si no quiero, no es cierto. Eso es el más grande engaño y la más grande soberbia. Porque una persona que habla así dice, si yo quiero, lo hago, y si no quiero, no. Porque en el momento en que la persona no quiera, se va a dar cuenta que no puede evitarlo. ¿Por qué? Porque ya hay una atadura, ya hay una ligadura, ya hay una esclavitud. Bueno, hay personas que conocen lo bueno y lo malo. Y a pesar de estar conscientes y dicen, no quiero, y no quiero, y por más que se resisten, no pueden vencer eso. Bueno, la Torah no libera de eso, porque la Torah te pone en el dilema ético y moral. La Torah lo que hace es darte el dilema, ponerte en un predicamento, decir, pero es que está mal, pero es que no lo puedo evitar, pero es que está mal, pero no, hay algo que me arrastra a hacerlo. La Torah no puede librarte de esa fuerza que te somete, pero sí la Torah te da el dilema, porque te da conocimiento y sabiduría y te mete en una situación en la que dices, sé que está mal, entonces ¿cómo le hago para romper con eso? Machía. He venido a liberar al esclavo, he venido a poner en libertad al oprimido. A eso se refiere. Entonces Él es quien da esa libertad, la fuerza espiritual, la fuerza interna, para que cuando venga la tentación, tú digas, ¡vámonos! Dale un aplauso a Él, pues. Te voy a mostrar el trabajo mental de Edom en esto que te acabo de explicar. ¿Qué es lo contrario al pecado? No. Lo contrario al pecado, ¿qué es lo contrario a la santidad? La inmundicia. A ver, ideas. 5 minutos. 1 minuto. Lo contrario al pecado, rápido. Desobediencia. No, obediencia. No, obediencia, desobediencia. Sujeción, soltura. Hay gente que está sujeta al pecado. A ver, ¿ya se dieron cuenta? ¿Qué es lo contrario al pecado? Vamos a subirnos un poquito. ¿Qué es lo contrario a pecador? A ver, sugerencias. No, en absoluto. Lo contrario de santidad no es pecado, no, es inmundicia, es mancha. ¿Sí? Santidad es ser apartado. ¿Me explico? Lo contrario de ser apartado, desapartado, ofrecido, genérico. Nada común, todo común. ¿Se fijaron? No me pueden decir lo contrario de pecado. Con seguridad y certeza, nadie me lo puede decir. ¿Qué es lo contrario del pecador?
Se inventaron algunos conceptos como cercanos, pero no son lo contrario. Entonces, si no podemos definir algo, ¿cómo lo vamos a entender? Bueno, ahí te va. Lo contrario a pecado se llama temperanza. Y lo contrario a pecador, temperante. ¡Wow! Acabas de descubrir el trabajo de Edom. Porque si no puedes definirlo y si no lo entiendes, Edom te tiene atrapado, haciéndote pensar que el error y el pecado no hay problema. Dice el Rab Shaulo algo muy importante: venzan el mal con el bien. Lo contrario, espíritu contrario. Venzan el mal con el espíritu contrario. ¿Vencer la mentira? ¿Vencer la oscuridad? Ahí está. ¿Vencer la enfermedad? ¿Y de dónde viene la salud? Pues del médico de médicos. ¿Cómo vencer el pecado? ¿Cómo venzo el pecado? Estudiando la Torah, poniendo por obra. No. Fíjate bien, siendo temperante. Ahora sí, la relación pecado, error, es lo que Edom privilegia. El tema del pecado tiene que ver con lo espiritual. El tema de lo temperante, de la temperancia, tiene que ver con lo espiritual. Pero el error y el acierto tienen que ver única y exclusivamente con la carne, con la mente, con la inteligencia del ser humano. Ser asertivo y temperante, ¿a dónde te va a llevar? Asertivo, cuando te sacas un 10 en el examen, ¿qué te da? Satisfacción, alegría, gozo, porque lograste, conquistaste. Ser acertado te trae satisfacción. Eso tiene que ver completamente con lo visible, con lo material, con lo carnal. ¿Me explico? Y ser temperante, ¿qué quiere decir? Ser temperante es evitar el pecado, rechazar el pecado, repudiar el pecado y ahora sí, practicar la obediencia. ¿A dónde te va a llevar eso? A traer bendición, a traer bienaventuranza y trascender a la vida eterna. Entonces la relación, escúchame bien, la relación certeza, asertividad con temperanza te mete a un estatus de vida superior. En cambio, la relación error-pecado te lleva a tener una vida difícil porque te estás equivocando, porque estás cometiendo errores y te lleva a estar mal y en enemistad delante del Eterno. De tal suerte que Edom, ese maldito demonio, lo que hace es destruir en nosotros la relación, otra vez, asertividad, temperanza, y reemplazarla por el error y el pecado. ¿Me entendiste? ¿O me fui muy rápido? Ok, vamos a ver algo interesante. ¿Qué es el error? ¿Qué es errar? ¿Qué es el verbo? ¿Qué es el error? El error es hacer lo equivocado, lo falso. Eso es el error. ¿Sí? Y la asertividad y ser certero, hacer lo verdadero, hacer lo correcto. Ahora, quiero revelarte algo. Ponme atención, porque aquí voy a correr el velo. Los errores no son pecados.
Los errores no son pecados. ¿Lo estás digiriendo? Te voy a dar un ejemplo. Vas a ir de vacaciones y se te olvidó la hielera. ¿Y los refrescos calientes? ¿Estamos de acuerdo que eso es un error? Erraste, porque no tienes refrescos helados a la hora de comer los sándwiches. ¿Es pecado? ¿Por qué no? Porque no estás transgrediendo la voluntad del Eterno. Se te olvidó la hielera. Error es hablar sin saber del tema. ¿Te ha tocado estar en una mesa y escuchar a alguien que habla de algo que ni tiene la menor idea de lo que está diciendo? ¿O te ha tocado ser tú ese protagonista? Espero que no. ¿Por qué es un error hablar de cosas que no conoces? Porque vas a decir cosas equivocadas y vas a quedar mal. Pregunto, ¿es un pecado eso? No es un pecado. Otro ejemplo. Error es quererse casar y peor aún, casarse sin tener trabajo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué es un error? Porque lo van a mandar al sillón en los próximos 15 días. No más de 15 días se va a ir al sillón. ¿Es pecado eso? No es un pecado. O sea, casarse sin trabajar no es un pecado. Sin embargo, te trae problemas. Ojo, te trae problemas, te trae aflicciones, te trae privaciones, te trae limitaciones, te trae dificultades. ¿Lo estás entendiendo o no? Me estoy yendo a la parte humana. Hice una seccioné la integridad del hombre, hice un ladito lo espiritual y me estoy yendo a la parte humana. Error es casarse con la persona equivocada. ¿Qué pasa si nos casamos con la persona equivocada? Infierno de pasiones. Salieron noveleras por ahí. Infierno de pasiones. ¿Está mal casarse con la persona? ¿Es pecado casarse con la persona equivocada? No, no es pecado. Pero es una grandísima animalada. ¿Estamos de acuerdo? Error es estudiar algo que no te agrada. Hashem nos libre. Pero si alguien estudió algo que no le agrada, ¿qué va a pasar? Se va a frustrar, va a ser infeliz, se va a generar problemas con sus jefes, va a tener problemas para retener un empleo, se va a emproblemar con sus compañeros de trabajo y en la casa también. Error es gastar más de lo que se gana. ¿Por qué? Porque se va a endeudar. Y una vez endeudado y sin capacidad para solventar, ¿qué va a pasar? Pues va a llegar el cobrador, ¿sí? Va a llegar el despacho y va a empezar a cobrar y van a empezar las llamadas y van a empezar las angustias y los hoyos en la pared por los ojos abiertos así porque no pueden dormir a causa de la cobranza. Pleitos con la cónyuge o el cónyuge, irritabilidad en el carácter, angustia, desesperación, culpas por gastar más de lo que se tiene. Ahora, gastar más de lo que se gana, ¿es un pecado? No, no es un pecado, es un error. Continúo, ¿sí me estás entendiendo la idea, no? Error es pasar más tiempo en el trabajo que con la familia. ¿Por qué? Porque hay un desequilibrio, hay un desbalance. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si el varón pasa más tiempo en el trabajo que en la familia? Pues va a llegar y va a encontrar la comida fría,
Primero se la van a calentar y se la van a servir. Después le van a decir, caliéntatela tú. Y después ni comida le van a hacer. Los hijos se les va a enfriar el amor. Y si antes los hijos cuando abrías la puerta ya te estaban esperando, pues con el tiempo ya no te van a esperar en la puerta. Tú vas a tener que irlos a buscar, a pedirles un beso o un abrazo. Y a veces ni te lo van a querer dar. ¿Es un pecado pasar más tiempo en el trabajo que con la familia? No estás transgrediendo la voluntad del Eterno. Error es gritar en lugar de hablar. No es lo mismo levantar la voz con firmeza que gritar y desgasnatarse. Oye, chamaco, hazme caso. Y vas a ver. Y órale. Ofender al niño, ofender a la niña. Gritarle, humillarle. ¿Por qué? Porque es más fuerte. Porque hay más autoridad. Pero regresémonos. Es un error, es un pecado gritar en lugar de hablar y razonar. No se transgrede la Torah. Error es hablar más de lo que escuchamos. Porque el que habla mucho y escucha menos es un pésimo interlocutor, es una pésima compañía a la hora de tomarse un café. ¿Acaso es un pecado hablar más de lo que oímos? No, no es un pecado. Merolico. Error es no dormir lo suficiente por andar trabajando mucho. No es un pecado. Trabajar 12 horas, 13 horas no es pecado, pero es un error. ¿Por qué? El cuerpo va a pasar la factura, los nervios, la salud y la familia. Error es gastar en lugar de ahorrar. Error es consumir en lugar de ahorrar. ¿Por qué? Porque cuando haya necesidad de liquidez, no va a haber. La liquidez es el dinero inmediato para cumplir tus compromisos inmediatos. ¿Qué pasa? ¿Qué genera ese error? Cobranza. Error es aceptar algo que no te gusta. ¿Por qué? Porque cuando aceptes algo que no te gusta, te vas a frustrar. Vas a sentir que te imponen algo que no va contigo, que no es compatible con tu bienestar. Error es decir sí cuando debes de decir que no. Una vez una hermana me decía, de otra ciudad, pastor, es que el pelado, pues que está viviendo conmigo, me trata muy mal, me maltrata. ¿Y por qué le dijiste que sí? ¿Por qué lo invitaste a tu morada a vivir? Lo que pasa es que él se subió al segundo piso, y el segundo piso me dijo que le diera la prueba de amor y después que nos fuéramos a vivir juntos, porque si no, se iba a aventar del segundo piso. Pues le hubieras dejado que se aventara, así no te iba a pegar. ¿Verás que nos iba a aventar? Pues sí, pero dijiste que sí cuando diste haber dicho que no. Error. ¿Ok? Error es no comer a tus horas. No comer a tus horas no es un pecado, es un error que eventualmente va a afectar tu estómago, tu estado de ánimo, tus niveles de azúcar.
dolores de cabeza, migrañas, error. Error es, si estás bajo medicamento, no tomártelo como debe de ser, como el médico recetó. ¿Por qué? Porque la enfermedad va a prevalecer. ¿Y qué va a pasar? Te va a regañar el médico y te vas a sentir más mal. ¿Es pecado no tomarte el medicamento en tiempo y hora? No, no estás transgrediendo la voluntad del Eterno. Pero ¿cómo? Trae sufrimiento. Error es no congregarse. Porque hay gente que piensa que no es necesario congregarse. Hace 3 meses más o menos me encontré un varón que hace mucho nos visitó. Y me dice, pastor, necesito que me des un consejo. Ve a la congregación, allá te espero. No, aquí mero. Dije, ¿por qué no fuiste ya? No, porque yo no necesito congregarme. ¿Sí me explico? No es pecado no congregarse, no es pecado, pero sí es un error. Error es querer cambiar a una persona. No es pecado querer cambiar a una persona, pero sí es un error muy grande. ¿Por qué? Te vas a meter con un puercoespín muy picudo. Te vas a meter muchos problemas. Como puedes darte cuenta, acuérdate, relación, error, pecado. Estamos analizando el error. El ser humano se centra mucho, el creyente se centra mucho en no pecar, pero desenfoca del error. Y lamentablemente cuando el ser humano se desconecta del error y se enfoca en no pecar, se vuelve un creyente religioso, legalista, y su vida hecha garras por la cantidad de errores que está cometiendo en su vida, y le están viniendo problemas y problemas y problemas y problemas y caídas hasta que entendí, en el mejor de los casos. ¿Ya entendiste la diferencia entre los resultados del pecado y los resultados del error? ¿Ya lo entendiste? Ahí está el asunto de Edom. Cuando es muy listo Edom contigo, te dice, no, cuida tu santidad personal, no pasa nada, pero sigue cometiendo errores, aquí te voy a agarrar y aquí te voy a hacer garras. Te voy a hacer garras a ti, y las consecuencias de tus errores te los voy a cobrar, pero bonito, por andar yendo a la congregación a aprender a no pecar. Y ahí te va la revelación. Una persona que empieza a cometer muchos errores se vuelve un practicante muy frecuente del pecado. O sea, del error te vas al pecado. Por ejemplo, error es fumar. ¿Estamos de acuerdo? Eso es un error. ¿Es pecado fumar? Depende. Si te fumaste uno y no lo vuelves a probar toda la vida, Baruch Hashem. Pero si alguien se vuelve fumador frecuente, ¿qué va a pasar con los pulmones? No vaya a ser que desarrolle un enfisema o un cáncer, y ya está atentando contra el templo del Espíritu, contra la morada de Hashem, y por lo tanto eso es pecar contra la obra de Dios. Error es estar pensando en la mujer que no es de uno. El Eterno no bendice pensamientos. El Eterno no bendice pensamientos sino acciones. Como el Eterno no condena pensamientos sino acciones pecaminosas. Error es estar pensando en la mujer o en el hombre que no les pertenece. ¿Por qué es un error? Porque no está bien, no es moral, no es ético.
Pero una persona que hace eso eventualmente se va a convertir en fornicario o en adúltero. En eso termina, estar pensando inmoralmente con una mujer o con un varón que no es el tuyo. Entonces, el error, usar mal la mente, usar mal la capacidad de imaginación, lleva a la persona al adulterio espiritual y eventualmente al adulterio físico. ¿Ya te fijaste cómo el error lleva al pecado? Ese es el trabajo de Edom. Error es creer que uno puede todo con todo. Sí, eso es un error, pero ¿cómo te lleva el pecado? A no necesitar al Eterno en tu vida para lograr cosas. Soberbia, prepotencia, altivez. Error es no querer conocer la voluntad de Dios. Esa persona se va a convertir en un pecador ignorante, ya hablamos de eso ahorita, en un pecador ignorante, peca por ignorancia. Pero si le dan la oportunidad de que no sea ignorante y no la aprovecha, entonces la persona se va del error que comete hacia el pecado. ¿Es pecado tomar vino? No, no es pecado. A ver, ¿es pecado tomar cerveza? No, no es pecado ni tomar cerveza, ni tomar vino, ni mezcal, no es pecado. Pero sí es un error pasarte de la raya. Y se vuelve pecado cuando te vuelves dado al vino, al mezcal, al tequila. Y hay gente que anda condenando, es que vimos al pastor tomándose un vinito. Sí, chaval. Con el pescadito también. Pero no peco. No estoy pecando, pero si me ven tirado borracho, orinado, pues ya pasé del error, que fue tomar la decisión de darme al vino y luego pecar. Pecar contra mí, contra mi dignidad, contra mi valor, contra mi esencia, contra mi personalidad y contra el Eterno. Y es así como te puedo explicar cantidad de errores que llevan a una persona a convertirse en pecador. ¿Sí? A esto es a lo que le hemos llamado la relación error-pecado. Vamos a aprender más, ¿te parece? Dale un aplauso al Creador por estas revelaciones. Ahí te va. El error no es pecado, pero el pecado sí es un error. El error pertenece a la carne y el pecado al espíritu. El error te trae problemas. El error que cometas te va a traer sufrimiento, aflicción y angustia. Y cuando el error te lleve al pecado, te va a traer juicios y decretos que vienen de arriba para golpearte. Ahora imagínate una persona que comete errores y está materializando juicios por su desobediencia. Pero soy salvo en Cristo Jesús. Pues sí, pero tenemos que hacer ajustes. El error no te separa de Elohim, pero el pecado sí. Puede haber errores por ignorancia como pecados por ignorancia. Puede haber errores por descuido como pecados por descuido. Puede haber errores planificados como pecados planificados. Ahí están las relaciones. Te estoy enseñando cómo funciona esto. Tanto el error
como el pecado se aprenden. ¿Y dónde los aprendes? En la casa. Desde el vientre se empieza uno a familiarizar tanto con el error como con el pecado. Los errores tienen un costo. Por ejemplo, se me olvidó la Torá y no me la traje. Y ya salí de la casa, después de 10 minutos me acordé. Es un error, no me separa de Dios, pero me generó un conflicto. Me generó angustia. ¿Por qué? Porque me gusta la puntualidad. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Regresarme. Tiene un costo emocional, pero también tiene un costo económico, porque gasto más gasolina, desgasto el coche y me acerco más al kilometraje para su servicio. Todo error, cualquiera que sea su naturaleza, tiene un costo, así como todo pecado también tiene un costo. Hay que pagar las consecuencias del pecado como los costos de los errores. Mijita, no te cases con ese vago. Mijita, no pongas tus ojos en ese pelado. Te va a hacer la vida imposible. No, mamá, yo lo amo y yo lo voy a cambiar. Error. Error y ¡pam! Y se casan. Y ya llegando a la casa, se dieron cuenta que ni lo pueden cambiar, de que fue un error. Y éntrele, mijita, quería marido, yo le dije, ahora se aguanta. Y luego vienen los pleitos, los agarrones, las discusiones, los golpes, etc. Los reproches. Es que mi mamá me decía que no me casara contigo. Pues ¿para qué te casaste? Ahora te aguantas. Y se pierde la paz conyugal y los hijos en medio, oyendo y viendo y todo eso. Pues es una pecadería por todos lados. Pecadería, no pescadería. El error te lleva al pecado. Todo pecado, ojo, todo pecado tiene su origen en el error. ¿En qué momento? Cuando se atraviesa la tentación. Una mente caída y un corazón necio cometerán errores. Y un espíritu y un alma vulnerables y débiles e ignorantes cometerán el pecado. Dale un aplauso al Creador. Como puedes darte cuenta, a Edom no le importa que vengas a la congregación y estudies Torah. Si le das el margen del error, te lo va a aprovechar y eventualmente te va a meter goles y vas a estar pecando. Ahí está el problema del creyente. Que cree el creyente que las consecuencias de sus errores tienen que ver con el mundo espiritual. Y están oyendo, orando, plegaria, consejería, viendo otros pastores, viendo otros rabinos, a ver cómo se... Y cuando el problema lo tienen en sus manos, pero también la solución. Tú cometes el error, tú lo reparas. Tú cometes el pecado, Mashiach te consigue la salvación del pecado. De las angustias que tienes hoy, ¿cuántos son consecuencias de tus errores y cuántos son consecuencias de tus pecados? Hay que sentarte a analizar. Y cuando te des cuenta que son errores que estás cometiendo a cada rato y no los corriges, no tiene nada que ver el pecado. El sufrimiento te va a rebasar y se va a quedar. Y el problema que se generó se vuelve permanente en tu vida. Y por más que ores, por más que pidas, por más guerra, por más alabanza, por más todo, no se va a arreglar porque eres tú el que tiene que hacer la corrección, no el Eterno. Dale un aplauso al Creador. Pero no todo el mundo quiere, no todo el mundo es valiente. ¿Por qué? Porque van a sacudir un estado de confort con el cual se han acostumbrado a vivir y así está bien. Está bien vivir en el error, vivir equivocados, vivir consecuentando el mal, la equivocación. Contigo mismo, no vamos a hablar de nadie más que de ti mismo. Tolerar el error, enseñar el error y la casa llena de problemas, incluyendo tu casa interior.
Pero ¿qué tal la relación asertividad-temperanza? Hablemos de ella. La asertividad, temperanza, te trae bendición, te trae avance, te trae progreso, te trae buen nivel de vida, te trae amistad con Hashem, te trae bendición, te trae benevolencia, te trae bienaventuranza. La asertividad, tanto la asertividad como la temperanza te acercan a Hashem. Hacer las cosas bien le agrada a Hashem, que sus hijos hagamos las cosas bien y no nos estemos equivocando a cada rato. A Él le agrada eso. Con mayor razón, que seamos temperantes, cuidadosos de nuestra conducta santa, evitando el pecado, haciéndolo a un lado, quitándolo de nuestros caminos, haciéndolo a un lado de nuestros pasos. La asertividad fortalece la temperanza. Una mente en transición reduce los errores. No estamos cometiendo los mismos errores a cada rato. Aumenta los aciertos, rechaza el pecado y tiene una buena vida aquí y en el siglo venidero, la vida eterna. ¿Ya entendiste cómo trabaja Edom? Te lleva a que aprendas, asimiles y consolides los errores y aprendas nuevos, para de ahí llevarte al pecado y de ahí tenerte bien agarrado. ¿Cómo ves? Mira, el reino de Dios es maravilloso. Y para estar en el reino y gozar de las cosas buenas que el reino tiene, entre ellas el perdón a los pecados, la trascendencia a vida eterna, nos pide Mashiach el arrepentimiento completo y genuino. Y alguien que se arrepiente ya no es pecador, se vuelve un pecador arrepentido. El pecador arrepentido es aquel que ha entrado a transicionar. Y una vez que está en ese perfeccionamiento, en esa purificación, se vuelve una persona, un tzadik, una persona que está en el camino de la justicia y la misericordia de Hashem, dejando atrás la práctica del pecado. ¿Me explico? Pero eso no quiere decir que la persona deje de cometer errores. ¿Que es lo deseable? Sí. ¿Que es necesario? Sí. Porque aunque te santifiques, ya estudiamos, los errores te pueden llevar a regresar al pecado que rechazamos, que repudiamos. En el reino del Eterno, en el reino de los cielos, se privilegia a aquel que ha renunciado al pecado y se ha arrepentido y está en transición, definitivo. Pero estar en el reino, ojo, estar en el reino, estar en transición, no te exime de que si sigues cometiendo errores, no tengas las consecuencias de los mismos. Déjame que te lo explique Mashiach, ¿ok? Ahí te va. Porque el reino de los cielos es como un hombre que al irse de viaje llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5,000 monedas de plata, a otro 2,000 y a otros 1,000, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se marchó. El que había recibido 5,000 monedas negoció con ellas y ganó otras 5,000. Asimismo, el que había recibido 2,000 ganó también otras 2,000. Pero el que había recibido 1,000 hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Mucho tiempo después, el señor de aquellos siervos volvió y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las 5,000 monedas se presentó, le entregó otras 5,000 y dijo, ¿cuántas les entregó? 10,000. ¿Ok? Señor, tú me entregaste 5,000 monedas y con ellas he ganado otras 5,000. Aquí las tienes. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré.
entra en el gozo de tu Señor. El que había recibido 2,000 monedas dijo: Señor, tú me entregaste 2,000 monedas, y con ellas he ganado otras 2,000. Aquí tienes pues. Su Señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero el que había recibido 1,000 monedas llegó y dijo: Señor, yo sabía que tú eres hombre duro, que ciega donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Fíjate. Así que tuve miedo y escondí tu dinero en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Su señor le respondió: siervo malo y negligente. ¿Malo? ¿Por qué malo? Porque es practicante del pecado. Y negligente. ¿Qué es negligente? Irresponsable. ¿Y qué es eso? Error. Siervo malo y negligente. Si sabías que yo ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío más los intereses. Así que quítenle esas 1,000 monedas y dénselas al que tiene 10,000, porque el que tiene se le dará más, pero el que no tiene, aún lo poco se le quitará. En cuanto al siervo, ojo, inútil, no está hablando de un pecador, ahora le está diciendo inútil. ¿Quién es el siervo inútil? El que comete errores. Si contratan a alguien en un trabajo y no del ancho, es inútil para la labor que se le contrató. ¿Por qué? Porque no tiene el conocimiento, porque no puede hacerlo, porque no tiene las habilidades. Y si lo metes a trabajar a un puesto así, ¿qué va a hacer? Va a cometer error tras error tras error. No está pecando, está cometiendo errores y errores y errores. Entonces, ¿qué va a pasar con él? ¿Qué va a pasar con él? Pues lo van a mandar a recursos humanos. Y le van a decir: mira, ¿sabes qué? Tu jefe vino y se quejó contigo, de ti. Que porque pues no haces bien las cosas, llegas tarde, eres impuntual, no haces las cosas que él te pide, no le tienes listo el trabajo cuando él te lo pide. Entonces, ¿cómo ves? ¿Hay algún problema? No, ¿cómo cree? Bueno, te vamos a dar un periodo de 15 días y si continúas igual te vamos a dar de baja. Ah, bueno, siguió igual cometiendo error tras error tras error, le llaman de recursos humanos y le tienen la renuncia ya lista para firmar. ¿Qué crees que va a pasar con él? Pues sí, va a firmar. ¿Y cómo va a llegar a su casa? Chimoltrufia. Me han despedido. ¿Pero cómo, viejo? Sí. ¿Y las cuentas? ¿Y cómo le vamos a hacer? Pues no sé. Pues vete a buscar trabajo. Hace mucho sol. Estamos en agosto. Ya que baje el sol, salgo. ¿Qué va a pasar en esa casa? ¿Qué va a pasar en ese matrimonio? Te lo voy a explicar así, en términos de Machía. Échenlo en las tinieblas de afuera. Ahí habrá llanto y crujir de dientes. No está hablando del infierno. Está hablando Machía de que el reino de los cielos es un lugar donde no hay tolerancia para el error. Y el error en un primer momento no tiene nada que ver con el pecado, pero sí te va a traer problemas en el reino. Fíjate lo que le dijo: siervo malo y negligente. O sea, estás practicando el pecado y aparte eres una persona que comete muchos errores. Eso trae consecuencias. Una persona que comete errores se vuelve inútil para los propósitos del reino, porque no estudia, porque no se prepara, porque no conecta, porque no fructifica,
porque no sabe cómo fructificar, porque no quiere fructificar. Y por lo tanto, como dice Mashiach, bueno, para todos ellos el hacha está dispuesta. El reino de los cielos así es. El Eterno le da la oportunidad a todo mundo. Pero muchos, por no soltar los errores, por no ser humildes y simples de carácter como para reconocer, me estoy equivocando, y esto me puede llevar a cometer negligencias, donde el Eterno me puede mandar un castigo, me puede mandar un juicio, porque ya estoy entrando al campo del pecado y así no puedo ser útil para las cosas del reino, si no es como un mal ejemplo de cómo no hacer las cosas. ¿Y a quién le gusta ese tipo de propósito? A nadie. Por eso tenemos que reconocer, soy negligente aquí. Soy inútil en este sentido, pero tengo que dejar de serlo. ¿Por qué? Porque tú estás en el reino, tú has entrado al reino, y ser negligente e irresponsable te puede llevar a estar mal delante del Eterno. Y si no cambias tu conducta, si no empiezas a trabajar en los errores de tu carácter, de tu forma de pensar y de tus actos al margen del pecado, ojo, te van a abandonar a las consecuencias de tus errores, y ahí hay lágrimas, hay sufrimiento y hay crujir de dientes. Por eso muchos creyentes, sobre todo cristianos, que han entrado al reino, sí, tienen vida eterna, sí, tienen salvación, pero están afuera en el llanto y en el crujir de dientes porque andan mal, andan en negligencia, andan en inutilidad. Dale un aplauso al Creador. ¿Dónde se aprende eso? ¿En el vientre? ¿Dónde se aprende eso? Con los papás, el papá, la mamá, con los tíos. Ahí se aprende la negligencia, ahí se aprende la vagancia, la irresponsabilidad, el doble ánimo, posponer actividades. Ahí se aprende lo más malo del rasgo de carácter que uno pueda tener. Ahí se aprende en el seno familiar, porque ahí nos formamos, ahí nos moldean. Por eso el Eterno le dijo a Abraham: Abraham, deja tu casa y tu parentela y tu tierra y vete de tu casa a donde yo te voy a decir. Jacob, ¿qué pasó con Jacob? ¿Qué le dijo su madre? Vete de aquí, vete a la tierra de mi hermano, allá tengo una sobrina chula para ti. Ah, no, dos. Vete de la casa, vete, porque tu hermano te va a matar. ¿De quién estamos hablando? De Edom. Vete de la casa porque Edom está ahí acechando, vete. Y ahí se va. Joseph no se fue, lo fueron. ¿Sí? Joseph el justo, el Sadik, él tuvo que salir del seno familiar, por la fuerza lo sacaron. Pero él abandonó el seno familiar. ¿Por qué? Porque ahí había error, ahí había pecado, ahí había problemas. Moshe fue sacado del seno faraónico y enviado ¿a dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? A Madián. ¿Dónde quedaba Madián? Al desierto. Yeshua mismo. Yeshua salió del seno familiar, fue a bautizarse, emergió del agua. ¿Y qué pasó con él? ¿A dónde se fue de ahí? Al desierto. Y cuando empezó a enseñar, viene Pedro y le dice: maestro, ¿qué pasó? Tu madre y tus hermanos te buscan. No son mi madre ni mis hermanos, sino aquellos quienes hacen la voluntad de mi Padre. Imagínate el corazón de Miriam cuando escuchó eso de su hijo. Él tuvo que salir del seno familiar porque ahí había mañas, ahí había hábitos incorrectos. Pedro mismo, mientras Mashiach anduvo ahí con ellos, Pedro atendía su casa. Pero una vez que el maestro se fue,
Pedro tuvo que entrarle a su llamado y dejó esposa, dejó suegra, que la suegra salió beneficiada. Allá se va a ir el latoso este. Todos estos hombres y muchos más dejaron el seno familiar, abandonaron la costumbre familiar. ¿Y a dónde se fueron todos ellos? Todos ellos, ojo con lo que te voy a decir, todos ellos se fueron al desierto. Todos ellos se fueron al desierto. ¿Por qué? Porque en el desierto hay palabras, en el desierto hay transformación, en el desierto hay transición, en el desierto hay preparación, en el desierto está todo lo que necesitamos. No es verdad, como enseñan los cristianos, que el desierto es sufrimiento, dolor, aflicción, angustia. No es cierto, porque ahí hay maná, ahí hay agua de las rocas, ahí hay nubes de seguridad, ahí hay todo lo que necesitamos para transicionar adecuadamente. Sufre el que anda en doble ánimo, en mala actitud y continúa en los errores. Ese sí va a sufrir. ¿Por qué? Porque le van a llegar los escorpiones, las serpientes los van a picotear para que se les quite. Porque no quieren cambiar, no quieren transicionar. ¿Cómo ven? Así tú tienes que entrar al desierto, tienes que transformarte y empezar a dejar toda la colección de errores que aprendimos en la casa, porque si no, aunque estés en el reino, las consecuencias de tus errores te van a traer sufrimiento, te van a traer dolor, lloro y crujir de dientes. Una prueba de que el reino es justo. Job, tú sabes que Job era un hombre sadik, pero Job cometió un error, quedarse callado. Y quedarse callado es ser cómplice del mal, de las decisiones políticas que tomó Faraón. Y ahogaron a miles de niños porque él se quedó callado. Décadas después le cobran la factura a ese error. ¿Y con qué pagó el error? Quiero que sepas que él no pecó, él era sadí, pero había un error muy grande. Si Hashem lo puso como asesor de Faraón, junto con el brujo Bilam y con el suegro de Moshe, Yitro, y cuando se decretó que tenían que ahogar a todos los niños, él se quedó callado, no dijo nada. Hashem lo puso ahí para que hablara y no habló. Bueno, el error se lo cobraron usando a su mujer, criticándole y dándole de palos, muriendo todos sus hijos, perdiendo todas sus riquezas. Pagó todo el daño que se generó a causa del error que él cometió. Le trajo consecuencias funestas y nefastas. Pero él no pecó. Quiero que entiendas que él no pecó. Fue un gravísimo error que hasta se enfermó. Faraón cometió gravísimos errores a causa de su soberbia y su altivez. Oye, deja salir al pueblo de Elohim para que alaben al Eterno y hagan corbanot para él. No, y no, y no, y no, y no. Ah, no, papá, 10 plagas. Fue un error político grave que destruyó ese error a su reino. Lot cometió error gravísimo, haberse ido a vivir a Sodoma, casarse con una sodomita. Gravísimo error, se contaminó a su familia. Salen corriendo y la mujer con su corazón en Sodoma destruyéndose, voltea a ella. Error. El error de ella la llevó a la muerte. Tanto como manejar en estado avanzado de ebriedad pueden chocar y matarse. Es un error. Sansón, ungido, habilitado por el Ruach del Eterno, juez, docto en la Torá, cometió el error de dejarse llevar por sus pasiones y eventualmente al pecado de muerte, de fornicación y adulterio. ¿Y qué pasó con él? Se fue de este mundo. ¿Cómo está en tu vida
la relación error-pecado. ¿Qué errores estás cometiendo con conocimiento, por descuido o por ignorancia? Los tres se encierran en una sola palabra: negligencia. Por eso es necesario que entremos al desierto a deshacernos de esa tendencia a estar cometiendo errores. Abraham entró al desierto, Isaac entró al desierto, Jacob salió corriendo al desierto, Moshe se fue al desierto, que hasta esposa consiguió, por cierto. ¿Sí? Israel entró al desierto 40 años. Moshe, 40 años en el desierto. O sea, Moshe se pasó 80 años de su vida en el desierto. 40 solinas, solito, y 40 acompañado con Israel. 80 años en el desierto. Juan Bautista, ¿dónde era su centro de operaciones? El desierto. ¿Cómo andaba vestido? Pues ahí con unas garras de camello y cilicio. Era un cilicio el que él traía. La voz en el desierto es él. ¿Desde dónde gritaba? Arrepentíos. ¿Y cómo les hablaba a los fariseos? Ustedes, generación de serpientes y víboras. Así les gritaba desde el desierto. Yeshua entró al desierto. A ver, pastor, está diciendo una herejía, si él fue perfecto. ¿Y a qué fue el desierto entonces? Pues él no necesitaba transicionar, él no necesitaba deshacerse de clipot, de cáscaras, porque él era perfecto. Entonces, ¿a qué fue el desierto? A que su fidelidad fuera probada. Era perfecto. Entonces, ¿a qué entró el desierto? Si no fue a transicionar. Y el espíritu de Elohim lo llevó al desierto para ser probado. O sea que nosotros, aparte de entrar a transicionar, a cambiar, a descascararnos, también a ser probados. Dale un aplauso. ¿Cómo ves? A ver si es cierto que te descascaraste, a ver si es cierto que estás transicionando, a ver si es cierto que te estás mejorando. Tiene que venir la prueba, tiene que venir la tentación. Y si la superas, Fer sí cambió, Fer sí transicionó, ok, siervo fiel en lo poquito, órale, ahí te va más. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Por eso es necesario entrar al desierto, transformar tu entendimiento, transformar tu interior, y por lo tanto los actos de justicia que hagas son genuinos y bendecidos por el Eterno, sin margen de error. ¿Y sabes cuál es la solución para el error y mantenerse al margen del pecado? Lo que los cristianos niegan y no quieren. Porque este es el código de ética, porque la ética te ayuda a reducir los errores y a corregir las mañas y los hábitos aprendidos en casa, y te enseña la moral del cielo. Entonces, alguien que tiene el código de ética y moral vivo en actos, somos bendecidos, somos prosperados, ¿sí? Y para aquellos que no pueden deshacerse de algún tipo de error, que les es imposible a pesar de quererlo, dejar de pecar, la Torah no va a servir. Porque como te dije ahorita, la Torah te va a decir, es que eso que estás haciendo está mal. Eso que estás haciendo es negligente. Debes dejar de hacerlo. Pues sí, pero no puedo. Yo sé que debo de dejar de hacerlo, pero no puedo.
Bueno, viene la segunda parte de la historia. El espíritu de Elohim está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres. He venido a anunciar libertad a los cautivos, vista a los ciegos. He venido a poner en libertad a los oprimidos. Él nos va a ayudar con su nombre y su poder y su gloria a cortar las ataduras del pecado y ahora sí, libre de toda atadura, libre de toda cadena, libre de todo condicionamiento. Ahora sí, Mashiach me dice, ten mandamientos. Dale un aplauso al Creador. Esa es la receta para combatir el error pecado y reemplazarlo por la asertividad, temperanza. Aquí está. Proverbios 10:17. Camino a la vida, camino a la vida. Derek Hajaya. Camino a la vida es guardar la Torá. Pero quien desecha la reprensión, ojo, erra. ¿Qué es errar? Equivocarse. Proverbios 14:22. Pregunta, ¿no yerran los que piensan mal? Misericordia y verdad alcanzarán los que piensan bien. ¿Cómo debo de pensar al respecto de tal persona, de tal situación, de tal circunstancia? Aquí está. Aquí me dice cómo debo usar mi pensamiento. Aquí me dice cómo debo yo de estructurar mis pensamientos bajo parámetros perfectos que me llevan a una reflexión dirigida por el Rúa y que me lleva a conclusiones correctas para dirigir mi vida. ¿Cómo ves? Entonces, la Torah nos lleva a la asertividad y a la temperanza. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Estamos aprendiendo? Muchos dirán por ahí, pero es que el hombre no es perfecto. Pues van a decir así porque no tienen la Torah. La Torah sirve para perfeccionar el carácter, la conducta, ¿sí? El Espíritu de Elohim está sobre mí por cuanto me ha ungido, me ha habilitado, me ha preparado para... Quédate con esas palabras. Mira, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. ¿Qué es un principal entre los judíos? Miembro del Sanedrín, el miembro de los del consejo de 72 sabios. Este vino a Yeshua de noche. ¿Por qué de noche? ¿Para que no lo vieran los demás? Y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Elohim como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Elohim con él. Respondió Yeshua y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Elohim. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Mashiach le estaba hablando de algo fuera de serie. Mashiach le estaba hablando de un renacimiento del ser, no biológico, sino del ser espiritual del hombre y de la restauración de su alma. Pero ese era parte de la pieza que le hacía falta al judaísmo contemporáneo que Yeshua venía a corregir. Respondió Yeshua, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del ruaj
no puede entrar en el reino de Elohim. Entonces, ¿qué es un arrepentido? Es alguien que nació de nuevo. Es alguien cuya naturaleza fue cambiada, fue transformada de operar su vida en lo carnal a operar su vida en el ámbito espiritual. Mashiach nos está diciendo algo muy importante. Las obras de justicia y rectitud son en vano si no van acompañadas de una transformación de mi conciencia, de mi corazón y de mi espíritu. Podré trabajar en rectitud y en santidad por mucho tiempo, pero si aquí adentro no cambié, va a emerger esa vieja naturaleza y va a tumbar la máscara que el pecador se había puesto. Y miren lo que dice, qué revelador es. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Temperanza. ¿Qué hace el Espíritu de Elohim en nosotros? Lo primero que hace, convencernos del pecado. Es lo primero que hace el Ruach. O sea, una persona que aborrece y desprecia el pecado, ya tiene el Ruach en su corazón y en su conciencia. Porque es lo que hace el Ruach, convencerte de que no hagas mal. Y por lo tanto, no vas a hacer el mal porque estás convencido de que eso te aparta de Elohim. Eso es del Espíritu. En cambio, de la carne es el error y el pecado. Y la paga del pecado es muerte. Y la paga del error, sufrimiento. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Ruach. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Mira qué bombazo le da. ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Es lo que le está preguntando. ¿Cómo nazco del Ruach? Como tú propones, maestro. Mira lo que le dice. ¿Cómo? ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Sabes por qué le pregunta eso? Porque se supone que debieran de saber. Y Mashiach le dice, ¿cómo? ¿Enseñas Torah y no sabes cómo hacer eso? De cierto te digo que lo que sabemos, hablamos. Ya estaba hablando maestro con maestro. O sea, un maestro habla de lo que sabe. Y lo que hemos visto, testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moshe levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel... A ver, ¿qué le preguntó él? ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Qué cosa? Nacer del Ruach. Aquí está la respuesta del maestro. Primero le da un chicotazo, le da su bofetada con guante blanco y luego le da la respuesta. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es la clave para la transformación de la persona? Él. Y no solamente él. Creer en él. Porque él al pobre lo vuelve rico, al ciego
le da vista, al sordo le da oído, al picado por la serpiente y el escorpión le da la salud, al oprimido lo libera, al esclavo lo liberta, al pusilánime y al oprimido le da poder y autoridad en su nombre para someter a la serpiente y no le pique más. El que no nace del agua y del espíritu, el agua. Nos metemos a bañar todos los días. Y en tiempo de calor, mínimo 2 días. 2 veces al día, 2 días a la semana. 2 veces al día porque hace mucho calor. ¿Qué hacemos cuando nos mojamos? Shampoo y jabón. Limpiamos el cuerpo, purificamos el cuerpo. El que no nace del agua, es decir, el que no purifica su cuerpo, su alma y del espíritu, y su espíritu no entrará al reino de Elohim. ¿Qué nos está diciendo él? Tienen que trabajar, tienen que dejar de errar y tienen que dejar de pecar. La única manera de hacerlo es mediante la temperanza y la asertividad que el Espíritu de mi Padre trae a ustedes y llega a ustedes, porque yo le ruego al Padre que se los envíe. Dale un aplauso. Y voy a cerrar con esto. Mashiach habló varios misterios en torno al madero. Hoy seleccioné uno de esos misterios que él no explicó, pero sí los explicó el rabino Shaulo. Este es el misterio que subyace en su sacrificio, uno de varios misterios que subyacen en su sacrificio. Escucha. Entonces Yeshua dijo a sus discípulos, ¿a quién? ¿A la muchedumbre? ¿A los milagreros? ¿A quién? O sea, a nosotros. Si alguno viniere en pos de mí, ¿qué significa eso? Si alguien me quiere seguir, niéguese a sí mismo, a la carne, ¿ok? A la carne, al dominio de la carne sobre sí. Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Qué se imaginan? ¿Te imaginas tú con un madero cargando así, ¿no? Y sufriendo las consecuencias de tus errores pasados y siguiendo al Mashiach. Mucha gente así se lo imagina. Él no quiso decir eso, ¿sabes? Él no quiso decir que tienes que cargar con las consecuencias de tus pecados y tus errores. Sería contradecirse a sí mismo, porque Él dijo, echen sobre mí vuestras cargas. ¿Ya ven la mala enseñanza lo que lleva a hacer? Bueno, Él no se refería a eso cuando dice Él, carga tu madero, carga tu cruz. Te voy a explicar a qué se refiere. Es más, tú lo vas a deducir. Ahí te va. Me gusta que pienses. ¿Qué es ese madero? ¿Qué es? ¿Qué es el madero? Bueno, ¿qué es la crucificación? Una forma de tortura que Roma estableció. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la crucifixión. Y miles de personas murieron crucificadas, no nada más Mashiach. Miles murieron crucificados. Bueno, ¿cuál es el propósito de la crucifixión? Quitarle la vida a la persona. ¿Sí? Pero antes de quitarle la vida, era torturarlo. Tortura. De tal manera que golpes, chicotazos, escupitajos, de todo. Y si aún así la persona no muere, bueno, porque se supone que tenía que venir la asfixia. Y al no morir por asfixia, bueno, ya venía la ejecución directa. Pero la idea era atormentar a la persona
antes de ejecutarla o que muriera por aflicción, por asfixia, perdón. Ese era el trabajo de la crucifixión. Era un trabajo de tortura y muerte. Entonces cuando Mashiach dice, trae tu madero, ¿qué quiere decir? Crucifica, tortura tu pecado, tortura tu error, tortura las obras de la carne en la cual tú eres asiduo. A eso se refiere con cargar tu madero. O sea que ahí hay que ir a clavar y a torturar lo que a ti te torturaba. No quiero, no puedo, no quiero. Yo sé que está mal, es una tortura vivir así. Ahora Mashiach te dice, no, ahora tú clávalo y tortúralo. Tú vas a torturar ese error. Tú vas a torturar hasta que se muera en tu carne ese pecado. Dale un aplauso al Creador. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, retener la vida carnal, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la vida en la carne, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno. ¿A quién le dijo esto? A sus discípulos. A cada uno conforme a sus... Y si no tenemos obras de justicia y rectitud, sino obras de error y pecado, ¿qué va a pasar? Aparte del yo recogir de dientes, la perdición eterna. ¿A quién le está hablando? A los discípulos. ¿Qué nos está diciéndole a nosotros? Tienen que negarse a sí mismos. Y los pecados y los errores que los acosan, ahora ustedes van a clavarlos en esa cruz, en ese madero que fue mío. Y yo les enseñé que la carne se clava, que la carne se sacrifica, que la carne se debe morir para dar paso a la forma espiritual de vida que Él quiere que tengamos. Toda obra de la carne nos lleva al pecado, a la muerte y al error. Bueno, ahora sí, ya te revelé la mitad del misterio del madero. Vamos a que nos diga el rabino Shaulo la otra mitad para que te quede bien clarito este asunto. Ahí te va. Porque toda la Torá está resumida en una oración. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si siguen mordiéndose y rasgándose en pedazos el uno al otro, cuídense o se destruirán entre ustedes mismos. Esto es Gálatas. Lo que estoy diciendo es esto: vivan sus vidas por el Rúa. Entonces no harán lo que su vieja naturaleza quiere. La vieja naturaleza se somete, no desaparece, se somete, se crucifica, se martiriza. Porque lo que quiere la vieja naturaleza es contrario al Ruach, y lo que quiere el Ruach es contrario a la vieja naturaleza. Estos se oponen entre sí para que no puedan llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero si son guiados por el Ruach, entonces no están en sujeción al sistema que resulta de corromper la Torá en legalismos. Y es perfectamente evidente lo que la vieja naturaleza hace. Se expresa a sí misma en inmoralidad sexual, impureza, indecencia, idolatría, abuso de vicios,
abuso de drogas, en conexión con el ocultismo, pleitos, enemistades, ira, celos, ambición egoísta, divisiones, intrigas, envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Les advierto ahora, como les he advertido antes, aquellos que hacen tales cosas no tendrán parte en el reino de Elohim. ¿A quién le está hablando? A la iglesia de Gálatas. No le está hablando al mundo, le está hablando a la gente que se supone que tiene que transicionar. Familia, hay que clavar la carne. Tienes que tomar la cruz y empezar a aventar ahí tus errores. No te confíes por pequeños que sean, tienen que irse al madero junto con los pecados reincidentes en tu vida. Porque de otra manera no puedes seguir al Maestro, a nuestro Yeshua, cargando tú con tus pecados, con inmundicia y con error. No podemos seguirlo. El error es el principio del pecado. El error es la desviación. Si te desvías, pecas. Y si pecas, estás en oposición al Eterno. Pero si aciertas, es más fácil que llegues a ser temperante. Y por tanto, acepto delante del Eterno. Y en esta vida tengas una vida de éxito, de bienaventuranza, de recompensa. Y en el siglo venidero, la vida eterna, gracias a Yeshua. Dale un aplauso al Creador.